Usted se encuentra aquí de Fabián C. Barrio ofrece una visión moderna y práctica de las filosofías clásicas griegas, explorando cómo las enseñanzas del estoicismo, epicureísmo, escepticismo y cinismo siguen siendo fundamentales para abordar los desafíos de la vida actual. Barrio conecta estos principios con los problemas cotidianos, mostrando cómo aplicar estos conocimientos para vivir una vida más plena y consciente. A través de ejemplos del mundo contemporáneo, el autor ilustra cómo la sabiduría de los antiguos filósofos puede ayudarnos a gestionar los deseos, las emociones y la búsqueda de equilibrio, haciendo de este libro un manual esencial para aquellos que desean tomar control de su vida y su destino. La importancia de los griegos en el diapasón de la historia. La filosofía griega es un pilar fundamental en la construcción del pensamiento occidental. Sus influencias siguen vigentes en la comprensión que tenemos del mundo, la vida y nuestra existencia. Desde los filósofos presocráticos hasta los más modernos pensadores, las ideas de figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles han sido claves para entender el funcionamiento de la razón, el alma humana y el universo. El pensamiento griego no solo aborda cuestiones abstractas, sino que también plantea cómo debemos vivir, organizarnos y enfrentarnos a los desafíos de la vida. En la Grecia clásica se originaron muchas de las nociones filosóficas que forman la base de nuestra sociedad moderna, como la ética, la política y la lógica. Estos principios no solo influyeron en los filósofos de su tiempo, sino que también marcaron el rumbo de los siglos venideros, influyendo en la política, la ciencia, la religión y las artes. Las enseñanzas de los grandes pensadores se integraron en el sistema de pensamiento medieval, más tarde, en la filosofía moderna, demostrando su vigencia y capacidad de adaptación. Los griegos entendían la filosofía como una búsqueda constante por el conocimiento, la verdad y el bienestar del individuo. Esta búsqueda fue la que permitió a las primeras grandes civilizaciones pensar en términos no solo políticos y sociales, sino también espirituales y científicos. La noción de un orden universal y de la capacidad humana para entenderlo se convirtió en el principio rector de muchas corrientes filosóficas posteriores. El impacto de la filosofía griega no se limitó a las ideas académicas, sino que también influyó profundamente en el desarrollo de la cultura popular y la concepción moderna del individuo. Las enseñanzas griegas sobre la naturaleza humana, la moralidad y la responsabilidad personal sentaron las bases de muchas de las estructuras sociales y políticas en el mundo occidental. Así, la filosofía griega no solo proporcionó respuestas, sino que planteó nuevas preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. Al comprender la importancia de los griegos en la historia del pensamiento, podemos reconocer la profunda conexión entre la filosofía antigua y los desafíos contemporáneos. Nos invita a revisar las ideas clásicas y repensar nuestra posición en el mundo, explorando cómo la sabiduría antigua sigue teniendo mucho que ofrecer en la resolución de los problemas actuales de la humanidad. Una agónica búsqueda de placer químico. La sociedad moderna se encuentra atrapada en una constante búsqueda de placeres inmediatos, muchos de ellos proporcionados por estímulos químicos. Este deseo insaciable de gratificación instantánea se ha convertido en una de las características definitorias de la vida contemporánea, impulsada por el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas y la sobrealimentación. Estos placeres efímeros no solo afectan la salud física, sino también la estabilidad emocional y mental, generando un ciclo de dependencia que parece imposible de romper. Este patrón de comportamiento, orientado al alivio inmediato, es un mecanismo de evasión ante el dolor, el vacío y el estrés de la vida diaria. Sin embargo, a pesar de los breves momentos de satisfacción que proporcionan estos placeres, los efectos a largo plazo son devastadores. La búsqueda de placer químico contribuye a la creación de adicciones, alterando nuestro bienestar emocional y mental, y generando un círculo vicioso del que es difícil escapar. Las personas se vuelven esclavas de sus deseos y emociones, perdiendo de vista el propósito y la profundidad de la vida misma. La filosofía,
particularmente la de los pensadores clásicos, ofrece una alternativa a esta búsqueda desenfrenada. El concepto de ataraxia, por ejemplo, plantea la importancia de alcanzar la paz interior no a través de la indulgencia, sino mediante el control de los deseos y la cultivación de la virtud. Los filósofos helénicos propusieron que la verdadera felicidad no proviene de la satisfacción momentánea, sino de la autorregulación, la moderación y la conexión con lo eterno. En este sentido, el placer químico se presenta como un falso refugio que, lejos de resolver nuestras inquietudes, solo las profundiza. La búsqueda de un bienestar duradero implica la renuncia a los placeres transitorios y la adopción de un estilo de vida más reflexivo y equilibrado. En lugar de ceder ante la gratificación inmediata, la filosofía propone un camino hacia la satisfacción duradera mediante la sabiduría y la autodisciplina. Este enfoque se aleja del consumo y la satisfacción superficial, guiándonos hacia una existencia más plena, donde el verdadero placer se encuentra en el desarrollo personal, la serenidad y la conexión con los demás. Al aplicar estos principios filosóficos, podemos liberarnos de la esclavitud del placer químico y recuperar el control sobre nuestras vidas. En lugar de buscar alivio en sustancias externas, podemos encontrar consuelo y paz en la cultivación de nuestra mente y espíritu. La filosofía, en su esencia, nos invita a vivir de manera más consciente y deliberada, reconociendo que el verdadero placer radica en el crecimiento personal y en la comprensión profunda de nuestra propia existencia. El improbable viaje hacia la felicidad. La felicidad, una de las aspiraciones humanas más profundas, ha sido objeto de innumerables reflexiones filosóficas a lo largo de la historia. Las enseñanzas de los filósofos griegos proporcionan una clave fundamental para comprender el camino hacia la verdadera satisfacción. Sin embargo, este viaje hacia la felicidad no es sencillo ni automático, requiere un proceso consciente de autoconocimiento y control interno. Mientras que en la sociedad moderna parece que la felicidad se encuentra en la satisfacción inmediata de deseos y placeres, los pensadores griegos nos ofrecen una perspectiva que destaca la importancia de alcanzar el equilibrio entre el deseo y la satisfacción. El camino hacia la felicidad según los griegos no se centra en la acumulación de bienes o placeres, sino en el equilibrio interior y la moderación. Filósofos como Aristóteles defendían que la felicidad, o eudaimonía, se logra mediante el cultivo de la virtud y el cumplimiento del propósito humano. La eudaimonía no es simplemente un estado emocional de placer, sino una vida bien vivida, caracterizada por la acción moral, la razón y el autoconocimiento. Este enfoque subraya que la felicidad no es algo que se puede obtener a través de los deseos efímeros, sino que es un resultado de la correcta alineación de nuestras acciones con nuestros principios más elevados. En este viaje hacia la felicidad, el control de los deseos juega un papel crucial. Los deseos, aunque naturales, pueden desbordarse y convertirse en una fuente de sufrimiento si no se gestionan adecuadamente. La filosofía griega enseña que la clave para encontrar la felicidad no reside en satisfacer todos los deseos, sino en aprender a moderarlos y en encontrar satisfacción en lo esencial. Esto no significa una vida de privaciones, sino un enfoque equilibrado donde las aspiraciones no se convierten en una carga, sino en un motor hacia una vida más plena. Los filósofos griegos señalaron que el camino hacia la felicidad está intrínsecamente vinculado al conocimiento de uno mismo. Solo al comprender nuestras propias limitaciones, virtudes y defectos, podemos tomar decisiones que favorezcan nuestro bienestar. Este conocimiento profundo permite que el individuo se libre de las ilusiones y expectativas externas, y se enfoque en lo que verdaderamente conduce a la paz interior. La felicidad, entonces, es más un proceso de autodescubrimiento y desarrollo personal que un destino final. La felicidad griega no se presenta como una meta estática, sino como un proceso continuo. Vivir una vida de virtud y sabiduría, según las enseñanzas clásicas, implica un esfuerzo constante por mejorar, adaptarse y evolucionar.
El equilibrio entre el deseo y la satisfacción personal no es un estado fijo, sino un estado dinámico, que debe ser cultivado y renovado constantemente a lo largo de la vida. Este enfoque filosófico ofrece un camino hacia la paz duradera, donde la verdadera felicidad se encuentra en la armonía interna, la reflexión profunda y la acción ética. Alcanzar la calma, la ataraxia. La ataraxia, un concepto clave en la filosofía griega, se refiere a un estado de serenidad y equilibrio emocional, libre de perturbaciones externas e internas. En un mundo lleno de caos y tensiones, alcanzar la calma parece un desafío monumental, pero los pensadores griegos ofrecieron herramientas y principios prácticos para llegar a este estado de paz interior. La ataraxia no es solo la ausencia de dolor o angustia, sino una condición de equilibrio profundo donde la mente y el alma operan en armonía. La filosofía griega nos enseña que esta paz no es algo que se logre por azar, sino que se cultiva a través de la autocomprensión y la disciplina. Para los filósofos como los estoicos y los epicúreos, alcanzar la ataraxia era una meta central. En el estoicismo, se propone que la mente debe ser entrenada para no depender de las fluctuaciones del mundo exterior, pues sólo así puede mantenerse en calma ante la adversidad. El control interno se convierte en la herramienta principal para evitar que las emociones desbordadas alteren nuestro equilibrio. Al comprender que las emociones son reacciones a nuestros juicios sobre los eventos, los estoicos enseñaron que se puede elegir cómo reaccionar ante lo que ocurre, manteniendo la mente imperturbable ante las dificultades. Por su parte, los epicúreos también valoraban la ataraxia, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. En lugar de centrarse en la disciplina rigurosa de la mente, proponían que la clave para alcanzar la paz interior residía en la satisfacción de los placeres simples, aquellos que son naturales y necesarios para la vida. La búsqueda de placer, según los epicúreos, no debe llevar al exceso, sino a una vida moderada que permita el disfrute sin caer en la ansiedad ni en el apego. La ataraxia se alcanza cuando se liberan los deseos innecesarios y se encuentra satisfacción en lo esencial. Ambas corrientes filosóficas, a pesar de sus diferencias, coincidían en que la ataraxia es el estado en el que se puede experimentar la verdadera libertad interior. El mundo moderno, lleno de distracciones y demandas externas, hace más difícil acceder a esta paz, pero las enseñanzas de los griegos siguen siendo relevantes. El control sobre nuestras reacciones emocionales, la moderación en los deseos y el enfoque en lo que realmente importa siguen siendo principios válidos para encontrar el equilibrio en medio del tumulto. Alcanzar la ataraxia no es solo una cuestión de evitar el sufrimiento, sino también de vivir de manera coherente con la naturaleza humana y con el universo. Los griegos entendieron que la paz interior solo se alcanza cuando se actúa de acuerdo con la razón y la virtud. La ataraxia, en su sentido más profundo, es la manifestación de un ser que ha comprendido su lugar en el mundo y ha aprendido a vivir en armonía con él. La filosofía griega ofrece una guía invaluable para todos aquellos que buscan cultivar esta calma en un mundo que a menudo parece todo lo contrario. Fortuna, una compañera indeseable. La fortuna, entendida como la suerte o el destino, ocupa un lugar destacado en el pensamiento griego, ya que representa la incertidumbre que gobierna muchos aspectos de la vida humana. En un mundo donde las circunstancias externas pueden cambiar en un instante, los filósofos griegos propusieron formas de lidiar con lo que no podemos controlar. La fortuna no solo es una fuerza externa que cambia el curso de los acontecimientos, sino también una experiencia interior que puede afectar profundamente nuestra paz mental. Los griegos sabían que la verdadera libertad no radica en el control de los eventos, sino en la capacidad de manejar nuestras reacciones ante lo inesperado. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellos. En sus enseñanzas, la fortuna es vista como un agente indiferente que puede traer tanto beneficios como adversidades, sin que el ser humano tenga poder sobre ella.
Sin embargo, la verdadera virtud se encuentra en nuestra capacidad para mantenernos imperturbables ante los cambios de fortuna. Esta postura de aceptación ante lo que no se puede controlar es un pilar central en la filosofía estoica, donde el foco se coloca en nuestra autonomía emocional frente a las vicisitudes de la vida. El concepto de fortuna también fue tratado por los epicúreos, quienes proponían que la felicidad no depende de las fluctuaciones del destino, sino de nuestra relación con el placer. Según esta visión, las sorpresas de la fortuna, tanto agradables como desafortunadas, no deberían alterar nuestra paz interna. Para los epicúreos, la vida buena no radica en acumular riquezas ni en perseguir la buena suerte, sino en disfrutar de los placeres simples y naturales que nos brinda la vida, sin dejar que las vicisitudes del destino nos perturben. Así, aunque la fortuna puede influir en el curso de nuestras vidas, el verdadero bienestar reside en cultivar una disposición mental que no dependa de los altibajos externos. Las filosofías griegas ofrecen herramientas poderosas para navegar la incertidumbre. Ambas corrientes, el estoicismo y el epicureísmo, promueven la idea de que la verdadera paz se logra cuando se aprende a aceptar lo que no se puede controlar. La fortuna, con su naturaleza caprichosa, se convierte en un factor externo al que no se le debe dar más poder que el que uno mismo decide otorgarle. Si se vive conforme a la razón, el equilibrio y el disfrute de los placeres naturales, la influencia de la fortuna se reduce considerablemente, permitiendo una existencia más estable y satisfactoria. En el contexto moderno, la lección sobre la fortuna se mantiene relevante. En una era de constante cambio y una abundancia de factores que parecen fuera de nuestro control, las enseñanzas griegas nos invitan a reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a la incertidumbre. La fortuna no debe ser vista como un enemigo o una causa de sufrimiento, sino como una de las muchas variables con las que interactuamos a lo largo de nuestras vidas. Aprender a manejar nuestra relación con ella, aceptando su presencia sin perder nuestra paz, es un camino que sigue siendo profundamente valioso hoy en día. La perspectiva temporal, impermanencia y kairos. El tiempo ha sido un tema central en la filosofía griega, que lo ha abordado desde diferentes perspectivas, dependiendo de la escuela de pensamiento. En general, los filósofos griegos reconocieron que el tiempo es efímero y que la impermanencia es una de las características esenciales de la existencia humana. El concepto de impermanencia hace referencia a la idea de que todo en el universo está en un constante estado de cambio. Esta noción se encuentra en las bases de muchas corrientes filosóficas, ya que la vida está marcada por lo transitorio, lo que nos lleva a confrontar la fugacidad de nuestra propia existencia. Para los griegos, el tiempo no solo se veía como un flujo constante e imparable, sino que se dividía en dos tipos, cronos y kairos. Cronos es el tiempo lineal, el que medimos con los relojes y calendarios, un tiempo que avanza de manera constante, pero que puede parecer aburrido y monótono cuando no se le da propósito. Este tipo de tiempo está relacionado con la rutina diaria, la vida ordinaria en la que nos vemos atrapados. Sin embargo, en contraste con el cronos, existe el kairos, el momento adecuado, el tiempo oportuno que se escapa a la linealidad y que nos invita a actuar con sabiduría y claridad. El kairos representa la oportunidad de estar en sintonía con el flujo del universo, ese instante en el que las circunstancias están alineadas para actuar de manera significativa. Mientras que el cronos puede llevarnos a preocuparnos por el futuro o a quedarnos atrapados en el pasado, el kairos nos invita a vivir el presente con conciencia plena. Es el momento en el que la acción tiene un propósito, el tiempo adecuado para la transformación, el cambio y la acción inspirada. Los antiguos filósofos griegos nos enseñaron a reconocer este tipo de tiempo, no como algo que se puede medir o controlar, sino como una experiencia que trasciende la mera cronología. Este entendimiento del tiempo y de nuestra relación con él tiene implicaciones profundas en nuestra forma de vivir. En una sociedad moderna donde el cronos a menudo predomina,
La constante prisa por llegar al futuro nos impide disfrutar del kairos, de esos momentos que realmente importan y que nos permiten crecer. El kairos es ese instante de claridad y consciencia plena, cuando nuestras acciones están alineadas con nuestra verdadera esencia y con el flujo del universo. Así, vivir en kairos implica aprender a estar presentes, a valorar el momento adecuado y a actuar con sabiduría y equilibrio. La filosofía griega nos ofrece la perspectiva del tiempo no solo como una sucesión de momentos, sino como una oportunidad para la reflexión y la acción consciente. La impermanencia, con su carácter inevitable, nos recuerda que todo está destinado al cambio, pero el kairos nos enseña que en cada instante de cambio existe un potencial para alcanzar lo profundo y lo significativo. De esta manera, los griegos nos invitan a dejar de lado la preocupación constante por el tiempo que pasa y a abrazar los momentos de revelación, aquellos que realmente definen nuestras vidas. El desafío radica en reconocer cuando llega el kairos y aprovecharlo al máximo, para no dejar que el cronos siga determinando nuestra existencia. De cómo el control de los placeres puede cambiar tu vida. El autocontrol, especialmente en relación con los placeres, ha sido considerado uno de los pilares más fundamentales en las filosofías griegas, particularmente en el estoicismo y el epicureísmo. Los filósofos antiguos reconocían que los placeres, cuando se experimentan sin moderación, pueden dominar nuestra vida, desviar nuestra atención de lo que realmente importa y llevarnos a la insatisfacción a largo plazo. De hecho, el control de los placeres se presenta no solo como una disciplina moral, sino como un camino hacia la libertad y el bienestar. En lugar de buscar gratificación inmediata, se enseña a cultivar una vida más equilibrada y consciente de nuestros deseos. El estoicismo, por ejemplo, nos invita a enfrentar los deseos con una actitud de desapego. Los estoicos creían que los placeres, si no se controlan, nos esclavizan, y el propósito de la vida es alcanzar un estado de serenidad interior. Según esta perspectiva, el placer no es el objetivo de la existencia, sino un subproducto de una vida virtuosa. A través de la práctica del autocontrol, se busca mantener una mente tranquila frente a las vicisitudes externas. Al reducir el apego a los placeres fugaces, se permite a la persona desarrollar una mayor resiliencia y, por lo tanto, una vida más satisfactoria y duradera. Por otro lado, los epicúreos, aunque también promovían el control sobre los placeres, tenían una visión algo diferente. Para Epicurio, el placer es el fin último de la vida, pero no en términos de indulgencia desenfrenada. Más bien, abogaba por un placer moderado, que surgiera del conocimiento, la amistad y la reflexión, en lugar de la satisfacción de los deseos materiales o físicos. Al entender que los placeres más sencillos y naturales son los que conducen a una vida más equilibrada, Epicurio enseñó que el control sobre los placeres no consiste en negarlos, sino en elegir con sabiduría cuáles perseguir y cuáles evitar. El autocontrol no solo implica moderar los placeres, sino también reconocer que el placer en exceso puede crear un vacío emocional a largo plazo. A menudo, la búsqueda insaciable de placeres inmediatos puede generar una sensación de insatisfacción permanente. Esto se debe a que el deseo constante de más, aunque momentáneamente gratificante, deja una sensación de vacío una vez que se satisface. La filosofía griega nos enseña que, al restringir estos deseos, podemos enfocar nuestra energía en la búsqueda de un bienestar más profundo y duradero, relacionado con la virtud y el autocrecimiento. En la práctica, este control de los placeres no solo mejora el bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo sobre nuestra salud mental y física. El aprendizaje de manejar los deseos, de entender que el control nos proporciona poder sobre nuestras decisiones, nos lleva a una vida más plena, más equilibrada y más significativa. Este enfoque en el autocontrol es fundamental para la creación de una vida que no dependa de las fluctuaciones externas, sino que se base en una satisfacción interior constante y profunda, como enseñaron los antiguos sabios griegos. En un jardín a las afueras de Atenas.
Los jardines de los filósofos griegos no eran meros lugares de ocio, sino espacios cuidadosamente diseñados para la reflexión profunda, el estudio y la conexión con la naturaleza. Para pensadores como Epicurio, el jardín representaba un refugio del caos de la vida diaria, un lugar donde la mente podía liberarse de las distracciones y enfocarse en los principios fundamentales de la vida. Estos jardines, por tanto, no solo ofrecían un entorno natural, sino que se convirtieron en símbolos de paz interior, equilibrio y autarquía, conceptos clave en la filosofía griega. El acto de retirarse a un espacio natural para reflexionar tiene raíces profundas en la tradición filosófica. En un mundo donde las presiones sociales y las demandas de la vida cotidiana pueden fácilmente desbordar nuestras mentes, los jardines ofrecían un respiro. A través de la observación tranquila del entorno, los filósofos cultivaban la serenidad y la concentración necesarias para alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. Esta conexión entre la naturaleza y el pensamiento no era simplemente estética, sino un proceso deliberado de introspección que ayudaba a los filósofos a encontrar respuestas a preguntas existenciales fundamentales. En el jardín de Epicurio, la filosofía y la naturaleza se entrelazaban de manera intrínseca. Se veía como un lugar de retiro donde se practicaban las enseñanzas filosóficas a través de conversaciones entre amigos, pero también como un espacio donde la tranquilidad del entorno propiciaba la reflexión sobre la vida, los placeres y el propósito humano. Este espacio físico, apartado del bullicio de la ciudad, reflejaba la importancia de alejarse de las distracciones externas para cultivar un sentido más profundo de satisfacción y paz interior. Los jardines también jugaban un papel importante en la enseñanza de la simplicidad. En un mundo que buscaba constantemente la expansión material y el aumento de las riquezas, los filósofos griegos encontraron en la naturaleza una forma de recordatorio de que la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la conexión con los aspectos más fundamentales de la existencia. Así, el jardín representaba un espacio donde lo simple y lo esencial eran lo verdaderamente valioso, donde se cultivaba el entendimiento sobre la vida y se abandonaba la búsqueda superficial del placer. La conexión entre el pensamiento filosófico y la naturaleza en estos jardines también subraya la importancia del espacio mental que se necesita para la reflexión profunda. El jardín no solo era un lugar físico, sino un símbolo de la mente tranquila, donde los filósofos podían despejar sus pensamientos y redescubrir la claridad mental. Hoy en día, aunque los jardines de los filósofos griegos ya no existen como tales, su lección sobre la necesidad de encontrar espacios de calma y concentración sigue siendo relevante. En un mundo saturado de información y distracciones, la filosofía griega nos recuerda que, para encontrar la paz interior y una comprensión más profunda de la vida, a veces es necesario alejarse del ruido y buscar serenidad en lo más sencillo. De cómo evitar el miedo a la muerte. La muerte siempre ha sido uno de los grandes enigmas existenciales que la humanidad ha intentado comprender a lo largo de los siglos. En la Grecia antigua, los filósofos abordaron este tema desde una perspectiva profundamente racional y reflexiva. Para los pensadores griegos, el miedo a la muerte era un obstáculo para vivir una vida plena y virtuosa. La clave, según ellos, no estaba en negar la inevitabilidad de la muerte, sino en abrazarla como una parte natural de la existencia humana. La reflexión sobre la mortalidad, lejos de generar temor, debería ser un catalizador para una vida más significativa y virtuosa. Los estoicos, por ejemplo, creían que el miedo a la muerte nacía del apego a lo efímero, ya que las personas tienden a aferrarse a lo material y lo que les resulta familiar. Según los estoicos, la muerte no era un mal en sí misma, sino simplemente un fin de las funciones biológicas. Al reconocer la inevitabilidad de la muerte y aceptarla como parte del ciclo natural, el ser humano podía liberarse de ese miedo y vivir con mayor serenidad. Esta aceptación permitía una existencia más plena, centrada en la virtud y el autoconocimiento, sin la constante ansiedad sobre lo que no se puede controlar.
Epicurio también abordó el miedo a la muerte desde una perspectiva que desafiaba las creencias populares de su tiempo. Según él, el miedo a la muerte era irracional, ya que, en su visión, cuando morimos, simplemente dejamos de existir. No hay conciencia ni sufrimiento después de la muerte, por lo que temer a lo que no se puede experimentar es absurdo. Esta visión eliminaba el temor a lo desconocido y enseñaba a los seres humanos a centrarse en disfrutar de los placeres simples de la vida, sin la carga del miedo al final. Epicurio destacaba la importancia de vivir el presente, disfrutar de los placeres naturales y cultivar la amistad, ya que éstas eran las claves para una vida satisfactoria. La filosofía griega también enseñó que, al confrontar la muerte, los seres humanos podían aprender a valorar lo que realmente importa, la virtud, la sabiduría y la integridad moral. La muerte, vista como un proceso natural, dejaba de ser una amenaza y se convertía en una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades y nuestras creencias. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la finitud de la vida y cómo, al vivir con la conciencia de que nuestra existencia tiene un límite, podemos tomar decisiones más sabias y vivir de manera más auténtica. La muerte, entonces, no era un enemigo a vencer, sino un recordatorio de la necesidad de vivir con propósito y dirección. Para los filósofos griegos, la reflexión sobre la mortalidad no solo estaba destinada a aliviar el temor, sino a proporcionar una mayor claridad sobre cómo debemos vivir. En lugar de temer el final, los antiguos pensadores nos animaban a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras virtudes y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con principios que nos lleven a una vida plena, sin que el temor a la muerte nos desvíe de nuestro propósito. De cómo evitar caer entre los deseos. El deseo humano es una fuerza poderosa y, en muchos casos, desbordante que impulsa nuestras acciones y decisiones diarias. Sin embargo, cuando el deseo no está bajo control, puede llevarnos a la insatisfacción, la frustración y la desdicha. Las filosofías clásicas, especialmente las de los griegos, nos enseñan que la lucha entre el deseo y la razón es una batalla constante, pero también una oportunidad para alcanzar el equilibrio y la paz interior. En el pensamiento griego, la clave para evitar caer en el exceso de deseos es cultivar la capacidad de discernir lo esencial de lo superficial, el placer fugaz de las gratificaciones duraderas. Los estoicos, por ejemplo, entendían que los deseos son naturales, pero que el sabio debe aprender a controlarlos y subordinarlos a la razón. Para los estoicos, la verdadera libertad no radica en la satisfacción de los deseos, sino en la capacidad de elegir qué deseos seguir y cuáles rechazar. El control sobre los deseos no significa la supresión de todos los placeres, sino la moderación y la comprensión profunda de cuáles son aquellos que realmente contribuyen al bienestar y la virtud. Esta práctica requiere de una disciplina mental y de una constante autoobservación, donde la razón se convierte en la guía para una vida equilibrada. Epicurio, por su parte, no veía los deseos como algo intrínsecamente malo, sino como una oportunidad para alcanzar la felicidad si se manejaban adecuadamente. Según él, el verdadero placer no proviene de los placeres efímeros o materiales, sino de la satisfacción de los deseos naturales y necesarios, como la amistad, el conocimiento y el bienestar físico. Epicurio distinguía entre los deseos que conducen a la satisfacción genuina y aquellos que, en su búsqueda, solo generan angustia y vacío. El control de los deseos implica una evaluación crítica de nuestras necesidades y una priorización de lo que realmente aporta paz y satisfacción duradera. El concepto de ataraxia o paz interior, tan central en la filosofía griega, se refiere a un estado en el que la mente se libera de las perturbaciones causadas por deseos insatisfechos. Para alcanzar la ataraxia, los filósofos recomendaban enfocarse en los placeres sencillos y evitar la avaricia y el exceso. Este enfoque hacia la moderación no solo busca una existencia libre de sufrimiento, sino también una vida más plena, donde las pasiones no gobiernan,
sino que la razón y el autocontrol permiten disfrutar de lo esencial con mayor profundidad. La lucha entre el deseo y la razón no es solo un desafío personal, sino también un reflejo de las tensiones que existen en la sociedad. Las filosofías clásicas nos enseñan que no es suficiente con intentar eliminar el deseo, sino que debemos transformar nuestra relación con él. Al hacer un esfuerzo consciente por centrarnos en lo que realmente aporta valor y significado a nuestras vidas, podemos alcanzar una existencia equilibrada y satisfactoria. En última instancia, el arte de vivir bien reside en saber distinguir entre los deseos que nos elevan y aquellos que nos desvían del camino hacia una vida plena y virtuosa. Introducción al existencialismo de la mano de Epicuro, Sartre y Camus. El existencialismo, una corriente filosófica que explora la libertad, la angustia y la búsqueda de sentido en un mundo sin un propósito inherente, encuentra sus raíces en las enseñanzas de los filósofos griegos. Aunque Epicuro, Sartre y Camus se desarrollaron en contextos muy diferentes, comparten un enfoque sobre la libertad individual y el afrontamiento de la ansiedad existencial, al mismo tiempo que abordan cómo el ser humano busca su propio propósito en un universo sin certezas absolutas. Mientras que Epicuro busca la paz interior a través del control del deseo, Sartre y Camus profundizan en la libertad radical y el absurdo, pero todos comparten una visión común sobre la condición humana, sus luchas y su necesidad de autodefinirse. Epicuro, aunque generalmente asociado con el placer y la ataraxia, también reflexionó sobre las dificultades inherentes a la existencia humana. Su énfasis en vivir sin miedo y en disfrutar de placeres sencillos toca de cerca el concepto existencialista de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, sin buscar significados imposibles en un mundo que no ofrece respuestas fáciles. Al centrarse en lo esencial, Epicuro nos invita a enfrentar la incertidumbre de la vida con serenidad y reflexión, buscando la felicidad a través de la comprensión y la aceptación de nuestra finitud. De esta manera, la búsqueda epicúrea de la felicidad puede entenderse como una forma temprana de resistencia ante el vacío existencial. Por otro lado, Sartre y Camus llevan la reflexión existencialista a un plano más explícito, enfrentándose de forma más directa a la angustia que surge al reconocer la falta de un sentido predeterminado en la vida. Sartre, al declarar que la existencia precede a la esencia, sostiene que los individuos son responsables de crear su propio propósito, lo que les otorga libertad pero también los condena a la angustia. La idea de la libertad radical implica que no existen excusas ni determinismos que justifiquen nuestras acciones, lo que obliga a asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia y de las decisiones que tomamos. Sartre ve esta libertad como un peso, pero también como una oportunidad de autodefinición. Camus, por su parte, es conocido por su concepto del absurdo, la tensión entre nuestra necesidad de encontrar sentido en la vida y el hecho de que el universo es indiferente a nuestra búsqueda. En su famosa obra El mito de Sísifo, describe cómo, a pesar de la futilidad de la existencia, el hombre puede encontrar su propio significado a través de la rebelión contra el absurdo. Para Camus, reconocer que no hay respuestas definitivas ni una justificación última para la vida no debe llevar a la desesperación, sino a una forma de libertad, un desafío a la indiferencia del universo, abrazando la vida tal como es, sin ilusiones ni expectativas de trascendencia. El punto de convergencia entre estos tres pensadores radica en su insistencia en la libertad individual, la toma de decisiones y la confrontación con el vacío existencial. Cada uno a su manera nos enseña que, ante la incertidumbre y la ausencia de un propósito divino o cósmico claro, el ser humano tiene la capacidad de crear su propio camino, de otorgarse sentido. Mientras Epicuro proporciona una vía hacia la serenidad mediante la autolimitación, Sartre y Camus nos desafían a abrazar nuestra libertad, con todas sus implicaciones, y a encontrar valor en la experiencia misma, aun cuando carece de un propósito trascendental. Así, el existencialismo, en sus diversas formas, nos invita a confrontar la vida tal como es, incierta, efímera,
pero también libre y llena de posibilidades. Los tres componentes esenciales para una buena vida. En la filosofía griega, la búsqueda de una vida plena se centra en tres pilares fundamentales: el placer, la virtud y la razón. Estos elementos no solo son claves para alcanzar la felicidad individual, sino que también forman la base de un bienestar duradero y armonioso. Cada uno de estos componentes interactúa y se complementa, permitiendo que el individuo viva de acuerdo con su naturaleza y propósito. Estos principios no son meras abstracciones filosóficas, sino prácticas concretas que pueden ser aplicadas en la vida cotidiana, transformando la manera en que experimentamos nuestras acciones y elecciones. El placer, en este contexto, no debe ser entendido como la búsqueda desenfrenada de gratificación inmediata, sino como la capacidad de disfrutar de las experiencias de manera equilibrada y reflexiva. La filosofía griega subraya la importancia de los placeres sencillos, aquellos que surgen de la contemplación, el conocimiento y la conexión con lo que es verdaderamente valioso. Epicuro, por ejemplo, abogó por una vida en la que el placer no sea la meta final, sino una consecuencia natural de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El placer se convierte en un medio para alcanzar la tranquilidad interior, siempre que se obtenga con moderación y sin caer en la esclavitud de los deseos desmedidos. La virtud, por otro lado, es esencial para el desarrollo personal y el bienestar colectivo. Los filósofos griegos consideraban que vivir virtuosamente era un requisito para una vida plena, ya que la virtud purifica y eleva el alma. Para Sócrates, la virtud no era algo que se adquiriera simplemente con la experiencia, sino que debía ser buscada activamente a través del conocimiento de uno mismo. Vivir virtuosamente, para los griegos, significaba actuar de acuerdo con principios éticos sólidos, desarrollando el carácter y tomando decisiones que favorecieran tanto el bien individual como el colectivo. De acuerdo con Aristóteles, la virtud es el punto medio entre los excesos, el equilibrio necesario que nos lleva a la excelencia en nuestras acciones y pensamientos. La razón, finalmente, actúa como la herramienta que guía tanto la virtud como el placer hacia su manifestación más adecuada. La capacidad de reflexionar, analizar y juzgar correctamente las situaciones es lo que permite al individuo tomar decisiones que favorezcan el bien a largo plazo. La razón no es solo un medio para alcanzar el conocimiento, sino también un instrumento para regular las emociones y deseos. Aristóteles, en particular, destacó la importancia de la razón para alcanzar la eudaimonía, o la felicidad verdadera, que no se basa en los placeres efímeros, sino en la autorrealización y el cumplimiento del potencial humano. Estos tres componentes, placer, virtud y razón, no son entidades aisladas, sino que están profundamente interrelacionados. La razón orienta el placer hacia formas saludables y sostenibles, y la virtud asegura que el placer no se convierta en una esclavitud que socave nuestra libertad. La vida plena, según la filosofía griega, es aquella en la que estos tres elementos coexisten en equilibrio, guiando al individuo hacia una existencia en armonía consigo mismo y con los demás. La integración de estos principios no solo nos permite alcanzar la felicidad, sino también el crecimiento personal y una contribución significativa a la sociedad. En conjunto, estos tres pilares nos ofrecen una guía clara para enfrentar las complejidades de la vida moderna, que a menudo nos alejan de lo esencial. Al aplicar los principios de placer, virtud y razón en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar un camino hacia la verdadera plenitud, aquella que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestra mejor versión. El desafío radica en integrar estos principios de manera que no solo los entendamos, sino que los vivamos activamente, guiando nuestras decisiones hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Hacia un decálogo de la virtud estoica. La filosofía estoica, fundamentada en el control racional de las emociones y el comportamiento, ofrece un enfoque práctico para enfrentar la adversidad. Su visión del mundo no busca la eliminación de las dificultades,
sino la transformación interna que nos permita afrontar cualquier reto con serenidad y fortaleza. El estoicismo enseña que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantener la compostura frente a ellos. En este sentido, la virtud se presenta como la herramienta más poderosa para lograr un estado de equilibrio interior. Los principios estoicos se articulan alrededor de la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza, entendida como la razón universal que rige el cosmos. La virtud estoica no es solo una cuestión ética, sino un camino hacia la sabiduría práctica, donde la autodisciplina y la reflexión juegan papeles fundamentales. La práctica constante de las virtudes estoicas nos permite tener control sobre nuestras reacciones, evitando ser arrastrados por impulsos destructivos. Para los estoicos, el objetivo es vivir una vida virtuosa, sin depender de las circunstancias externas, ya que lo que realmente importa es cómo respondemos ante ellas. El decálogo de la virtud estoica se refiere a un conjunto de principios que guían la acción del individuo hacia la superación personal. Estos principios abarcan desde la autocontención hasta el amor por la sabiduría, pasando por la indiferencia ante los placeres efímeros y el dominio de las pasiones. Al adherir a estos ideales, uno puede alcanzar una paz que no se ve perturbada por las fluctuaciones del destino, sino que se mantiene firme en la claridad de la razón. Cada principio estoico refuerza la importancia del autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar, mientras que nos insta a actuar con justicia, coraje y sabiduría. La práctica de la virtud no se limita al pensamiento, sino que se extiende a la acción cotidiana. En el contexto estoico, ser virtuoso significa actuar siempre con la intención de mejorar y servir al bien común. El estoico se enfrenta a las pruebas con una actitud de resiliencia, reconociendo que las dificultades son oportunidades para ejercitar las virtudes de la paciencia, la valentía y la sabiduría. Esto se convierte en un ciclo continuo. Cuanto más practicamos la virtud, más fácil nos resulta enfrentar la adversidad con serenidad. De esta manera, la vida misma se convierte en un terreno fértil para el cultivo de la virtud, permitiendo al individuo trascender las limitaciones impuestas por las circunstancias externas. El desafío del estoicismo radica en integrar estos principios de manera consistente en nuestra vida diaria, especialmente en un mundo lleno de distracciones y conflictos internos. La verdadera fortaleza, según los estoicos, no reside en la capacidad de cambiar las circunstancias, sino en nuestra habilidad para controlar nuestras reacciones ante ellas. Vivir según estos principios nos permite no solo alcanzar la paz interior, sino también contribuir a la armonía colectiva, al actuar con justicia, compasión y sensatez. En última instancia, la virtud estoica es un camino hacia una vida plena, donde la adversidad no se ve como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar nuestro carácter y nuestra relación con el mundo. Breve guía práctica para el autocontrol estoico. El autocontrol, según la filosofía estoica, es una de las cualidades más esenciales para vivir una vida virtuosa. No se trata de suprimir nuestras emociones o deseos, sino de aprender a dirigirlos de manera sabia y controlada. Los estoicos enseñan que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí tenemos el poder de controlar nuestras respuestas ante ellos. El autocontrol estoico implica reconocer que nuestras reacciones ante las dificultades son las únicas cosas sobre las que realmente tenemos poder. Por lo tanto, se vuelve fundamental desarrollar una conciencia profunda de nuestras reacciones emocionales, para que no nos arrastren hacia comportamientos impulsivos o destructivos. Una de las estrategias más importantes en el autocontrol estoico es la práctica de la reflexión diaria. Al final de cada día, el estoico revisa sus acciones y reacciones, evaluando si actuó con virtud o si fue arrastrado por sus pasiones. Este hábito de autoevaluación es crucial, ya que nos permite aprender de nuestras experiencias y corregir nuestro comportamiento de manera continua.
La reflexión diaria nos ayuda a identificar áreas de nuestra vida en las que necesitamos mejorar y nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con los principios estoicos. El concepto de control de la mente es otro pilar en el autocontrol. Los estoicos nos enseñan que nuestra mente es el campo de batalla donde las emociones y los pensamientos conflictivos pueden surgir. Para mantener la serenidad, es necesario cultivar un espacio mental de calma y claridad. Esto se logra a través de prácticas como la meditación y la atención plena, que nos permiten observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos ni dejarnos arrastrar por ellos. Al entrenar la mente para no ser un esclavo de los pensamientos y emociones, nos volvemos más capaces de tomar decisiones racionales y no impulsivas. Una estrategia adicional para fortalecer el autocontrol es la práctica del desapego. Los estoicos creen que el sufrimiento a menudo proviene del apego a cosas externas, como el dinero, el estatus social o incluso nuestras relaciones. Si bien los estoicos no rechazan la vida material, enseñan que nuestra felicidad no debe depender de factores externos. Practicar el desapego significa aprender a disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello para nuestra satisfacción emocional. De esta manera, nos volvemos más resilientes frente a las pérdidas o cambios que la vida nos presenta. La resiliencia estoica se construye a través de la aceptación de la adversidad como una parte inevitable de la vida. Los estoicos nos animan a enfrentar las dificultades no con resignación pasiva, sino con valentía y sabiduría. En lugar de resistirse a las circunstancias, un estoico sabio las acepta como una oportunidad para practicar la virtud. Cada desafío se convierte así en un ejercicio de fortaleza interna, una chance para cultivar la paciencia, la templanza y la sabiduría. Con esta perspectiva, el autocontrol no es una carga, sino una oportunidad para ser más libres y fuertes en nuestra vida cotidiana. La breve historia de un cierto escepticismo en un mundo de mierda. El escepticismo, como corriente filosófica, ha sido una respuesta natural ante la incertidumbre y la ambigüedad de la vida. En un mundo donde las certezas parecen ser cada vez más escasas, el escepticismo propone cuestionar nuestras creencias, desafiando lo que damos por cierto. Lejos de ser una actitud negativa o destructiva, el escepticismo busca liberarnos de las falsas certezas y nos invita a adoptar una postura crítica ante todo conocimiento. Este enfoque no rechaza el conocimiento, sino que nos empuja a verificar, probar y cuestionar antes de aceptar algo como verdadero. A lo largo de la historia, el escepticismo ha surgido como una respuesta a los problemas inherentes a la experiencia humana. Desde los antiguos filósofos griegos como Pirrón hasta los pensadores modernos, esta corriente ha sido una herramienta crucial para desenmascarar dogmas y prejuicios. En un mundo saturado de información, creencias contradictorias y realidades diversas, el escepticismo se convierte en un medio necesario para discernir la verdad. Es una forma de examinar la vida con una mente abierta, dispuesta a considerar diferentes perspectivas sin aferrarse a respuestas fáciles o soluciones prefabricadas. Una característica central del escepticismo es su capacidad para generar dudas constructivas. En lugar de aceptar sin cuestionar las explicaciones tradicionales sobre la existencia, el escepticismo nos obliga a pensar críticamente y a reevaluar nuestras convicciones. En un mundo donde el conformismo y la aceptación pasiva parecen ser la norma, ser escéptico es una actitud que desafía la comodidad de las respuestas rápidas. La duda no es el enemigo de la verdad, sino su motor. A través del escepticismo, desarrollamos una mente más aguda, más capaz de discernir lo que es relevante y lo que es trivial. El escepticismo también ofrece una forma de enfrentar la contradicción inherente a la vida humana. En un entorno globalizado, con información constantemente contradictoria, la capacidad de cuestionar y dudar se vuelve una herramienta fundamental para mantenernos centrados.
Vivir en un mundo lleno de opiniones polarizadas, ideologías en conflicto y hechos aparentemente incompatibles nos exige desarrollar una postura crítica que no acepte las respuestas superficiales. El escepticismo nos invita a abrazar la incertidumbre, no como algo aterrador, sino como una oportunidad para el crecimiento personal y el entendimiento más profundo de la realidad. Sin embargo, el escepticismo no debe ser confundido con la apatía o el nihilismo. Si bien esta filosofía desafía nuestras creencias, también nos empuja hacia una búsqueda constante de conocimiento y verdad. No se trata de una actitud de duda permanente sin resolución, sino de un proceso activo de exploración y aprendizaje. El escepticismo puede ser la base sobre la cual construimos una visión del mundo más rica y matizada. Nos enseña a no aceptar la superficie de las cosas, sino a profundizar en ellas, a ser conscientes de las complejidades del mundo, sin caer en el nihilismo o la desesperación. De esta forma, el escepticismo se convierte en una filosofía de vida activa, que nos desafía a ser más conscientes, más reflexivos y, en última instancia, más sabios en nuestra interacción con el mundo. Los fundamentos del escepticismo. El escepticismo, como corriente filosófica, tiene sus raíces en la duda metódica y la búsqueda constante de la verdad, pero su propósito no es destruir el conocimiento, sino más bien desmantelar las afirmaciones dogmáticas. En su núcleo, el escepticismo cuestiona las creencias que no pueden ser demostradas de manera concluyente, invitando a las personas a reflexionar sobre lo que realmente saben. Esta postura se fundamenta en la idea de que la certeza absoluta es una ilusión y que, al aceptar la duda, podemos acercarnos a una comprensión más profunda y honesta del mundo. En su forma más antigua, el escepticismo se presentó como una reacción contra las certezas de la filosofía y la ciencia tradicionales. Los primeros escépticos, como Pirrón de Elis, abogaban por suspender el juicio, epoché, sobre las afirmaciones del mundo, señalando que las percepciones humanas son inherentemente limitadas, por lo tanto, incapaces de proveer un conocimiento seguro. Este enfoque sugiere que debemos abstenernos de llegar a conclusiones definitivas sobre los aspectos más fundamentales de la realidad, como la existencia de Dios, el alma o el futuro, ya que no podemos acceder a un conocimiento infalible sobre tales cuestiones. El principio central del escepticismo es que toda afirmación debe ser sometida a la duda, sin aceptar ninguna como absolutamente verdadera sin pruebas suficientes. Esta disposición a cuestionar lo incuestionable es una invitación a mantener una mente abierta, reconociendo que lo que sabemos está condicionado por nuestras limitaciones. A través de la duda sistemática, el escéptico pone en evidencia las falacias, los prejuicios y los errores humanos que invaden nuestras creencias más firmes, desde la ciencia hasta las ideologías sociales, desafiando la tendencia a aceptar verdades preconcebidas sin examen. A diferencia de las doctrinas que buscan respuestas definitivas y cerradas, el escepticismo promueve una actitud dinámica ante el conocimiento. No se trata de rechazar el conocimiento o vivir en un estado de incertidumbre perpetua, sino de reconocer que nuestro entendimiento está siempre sujeto a revisión. La duda es, en este contexto, una herramienta crítica que permite avanzar hacia un conocimiento más refinado y matizado. Aceptar que nuestras percepciones no son infalibles y que nuestra comprensión de la realidad está en constante evolución, nos capacita para enfrentarnos mejor a las complejidades y contradicciones del mundo. El escepticismo también se configura como una defensa contra el dogmatismo. En un mundo donde las certezas absolutas han causado tanto conflicto, el escepticismo actúa como un regulador, invitando a la humildad intelectual. Nos recuerda que el conocimiento no es algo estático o seguro, sino un proceso continuo de cuestionamiento y aprendizaje. En lugar de caer en la arrogancia de creer que sabemos todo lo que hay que saber, el escepticismo nos enseña a permanecer abiertos a nuevas ideas y a nuevas perspectivas, siempre dispuestos a revisar nuestras creencias en función de nuevas evidencias o argumentos más sólidos. ¿Qué puede aportar el escepticismo a tu vida?
El escepticismo, más allá de ser una simple actitud de duda, puede convertirse en una herramienta poderosa para desarrollar una visión más crítica y adaptativa en un mundo lleno de información contradictoria y demandas sociales que nos exigen certezas. En un contexto en el que somos constantemente bombardeados con opiniones, datos y teorías, la habilidad de cuestionar nuestras creencias se vuelve esencial para no ser arrastrados por ideologías o verdades autoimpuestas que pueden ser falsas o incompletas. El escepticismo nos invita a suspender el juicio y adoptar una postura reflexiva frente a lo que creemos saber, permitiendo una mayor claridad al tomar decisiones informadas. Al incorporar el escepticismo en nuestra vida cotidiana, comenzamos a discernir más fácilmente entre lo que es sólido y lo que está basado en suposiciones o creencias no verificadas. Esta actitud crítica permite una apertura hacia nuevas ideas, favoreciendo el aprendizaje continuo y la adaptación. En lugar de aferrarnos a verdades absolutas, el escepticismo nos enseña a valorar la flexibilidad intelectual y la capacidad de cambiar nuestras ideas ante nuevas evidencias. En la era digital, donde la información circula rápidamente y a menudo sin filtros, cuestionar lo que se nos presenta se convierte en una necesidad para poder discernir lo útil de lo trivial. Adoptar un enfoque escéptico también puede ayudarnos a lidiar con la incertidumbre y la ambigüedad del mundo moderno. Vivir en un entorno globalizado y acelerado, con constantes cambios en la tecnología, la política y la ciencia, genera un entorno de inseguridad donde las respuestas claras y definitivas escasean. El escepticismo nos ofrece una forma de confrontar esta falta de certezas sin caer en el desespero o el conformismo. En lugar de buscar respuestas inmediatas, el escepticismo nos enseña a navegar la ambigüedad con paciencia y apertura, entendiendo que las respuestas pueden evolucionar y que a veces la incertidumbre es parte del proceso de conocimiento. El escepticismo fomenta la humildad intelectual, una cualidad fundamental en un mundo donde el exceso de información puede crear falsas certezas. Cuestionarnos constantemente y estar dispuestos a reconocer lo que no sabemos no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Esta humildad intelectual nos permite ser más receptivos a la crítica constructiva, mejorando nuestra capacidad para tomar decisiones más equilibradas y bien fundamentadas. Reconocer que nuestras creencias pueden estar equivocadas o ser incompletas es el primer paso hacia una comprensión más profunda y matizada de la realidad. El escepticismo contribuye a la salud mental al ayudarnos a poner en perspectiva las presiones externas que intentan definir nuestra forma de pensar y actuar. En un mundo que nos impulsa constantemente a formar opiniones rápidas y tomar decisiones apresuradas, el escepticismo nos invita a dudar de lo superficial y a buscar una comprensión más rica y reflexiva. Nos anima a resistir las modas intelectuales y a cuestionar los dogmas, favoreciendo la autenticidad de nuestras propias creencias basadas en la reflexión y la evidencia. El viaje del conocimiento, la aplicación práctica de las filosofías clásicas en el mundo moderno. El conocimiento que los antiguos pensadores griegos nos legaron no solo tiene un valor histórico, sino que ofrece una serie de herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. En una era donde las emociones y las decisiones a menudo son influenciadas por factores externos, como las redes sociales y las presiones inmediatas, las filosofías clásicas proporcionan principios sólidos que pueden guiarnos hacia una vida más equilibrada y reflexiva. Aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas cotidianas implica adoptar una mentalidad más crítica, ser más conscientes de nuestras emociones y aprender a tomar decisiones fundamentadas, sin caer en impulsos momentáneos. La gestión de las emociones, un área fundamental en el desarrollo personal, se puede mejorar considerablemente a través de los principios de las filosofías clásicas. Estoicismo, epicureísmo, cinismo y escepticismo proporcionan métodos para lidiar con las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Por ejemplo, el estoicismo enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos, y que la serenidad se encuentra en la aceptación y el autocontrol.
Esta lección es valiosa hoy en día, ya que las presiones externas y las situaciones inesperadas pueden desbordarnos, y el tener herramientas para mantener la calma en medio de la tormenta nos da un sentido de control. El concepto de la ataraxia o paz interior, desarrollado por los epicúreos, sigue siendo relevante al tratar con los estrés y la ansiedad del mundo moderno. En lugar de buscar la gratificación instantánea y el alivio temporal, esta filosofía nos invita a valorar la satisfacción duradera que proviene de cultivar una vida sencilla, basada en la moderación y el autocuidado. El buscar el placer racional y evitar los excesos, tal como se enseña en el epicureísmo, puede ayudarnos a liberarnos de la constante búsqueda de placeres superficiales que solo nos dejan insatisfechos. En términos de toma de decisiones, las enseñanzas filosóficas clásicas subrayan la importancia de la reflexión antes de actuar. La idea de vivir de acuerdo con la razón y no los deseos inmediatos, promovida por el estoicismo, nos recuerda que las decisiones basadas en la lógica y la sabiduría profunda suelen ser más satisfactorias a largo plazo. De igual forma, el escepticismo nos anima a cuestionar nuestras propias creencias, lo cual es esencial cuando enfrentamos una sociedad en constante cambio, donde la información es accesible pero a menudo contradictoria. Las filosofías clásicas nos enseñan que la verdadera libertad radica en la autarquía, la capacidad de vivir sin depender de factores externos para definir nuestra felicidad. Este principio, esencial en la práctica de los cínicos y los estoicos, es particularmente útil hoy en día cuando la comparación social y el consumo de bienes materiales están a la orden del día. El viaje del conocimiento nos lleva a entender que la verdadera independencia emocional y espiritual proviene de dentro, no de las circunstancias externas. Aplicando estos principios, podemos navegar los retos del siglo XXI con mayor claridad, paz y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las enseñanzas de las filosofías clásicas. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de la vida moderna y cómo los antiguos pensadores pueden ayudarnos a vivir de manera más plena y equilibrada. Si deseas explorar más sobre estos temas, te recomendamos la lectura de Usted se encuentra aquí, de cómo las filosofías clásicas pueden ayudarte a ser un mejor primate en un mundo difícil de comprender, de Fabián Cebarrio, un libro que ofrece una perspectiva fresca y práctica sobre cómo aplicar los principios de la filosofía antigua a la vida de hoy. Queremos agradecer al autor por compartir su sabiduría y visión, proporcionando una mirada profunda y accesible que conecta el pasado con nuestro presente. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.